nuevamente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Una tarde soleada pero fría en la ciudad de Buenos Aires. Y el otoño está haciendo mella. 3 de las 3. ¿Cómo nos plantamos hoy? ¿Qué tenemos en agenda? Bueno, las clases como límite a la arbitrariedad. Recién lo hablábamos con Guada y con Hugo en el pase. Y creo que es un poco lo que ha ocurrido a partir de este lunes. Porque pese al decreto del Gobierno Nacional, hoy volvió la presencialidad en el preescolar y en la escuela primaria en San Lorenzo y en Rosario. La congojada Rosario, a propósito de la muerte de Miguel Lifshitz, de la cual voy a hablar en instantes. Pero lo cierto es que la presencialidad volvió. El gobierno provincial dijo es por una semana. Perotti negoció hasta ayer nomás con el propio Trota. Le logró arrebatar al menos la presencialidad de la escuela primaria y el preescolar, no la secundaria, que mantiene un régimen por ahora con virtualidad, hasta tanto la cuestión sanitaria de algún respiro adicional, porque sigue muy tenso el sistema, en particular en Rosario y la propia ciudad capital de Santa Fe. Y después porque Entre Ríos hizo exactamente lo mismo. Bordet, aunque no había sido incluido dentro del alerta epidemiológico del Gobierno Nacional, tomó la decisión de quitar la presencialidad la semana pasada, toda la semana. Bueno, hoy volvieron a la presencialidad, salvo en Basavilbaso, en el interior de la provincia de Entre Ríos, donde los índices de alerta epidemiológico son francamente perturbadores por un crecimiento en los casos muy alto y también de los internados. Una situación que es más estresante que la de Gualeguaychú, que de por sí ya tiene una situación bien compleja. Pero lo cierto, insisto, es que dos provincias importantes del centro del país, Santa Fe y Entre Ríos, con gobernadores propios, aliados a la Casa Rosada, tomaron la decisión de ir por la presencialidad. Por lo tanto, se plegaron a Rodríguez Larreta y se plegaron a Suárez, el gobernador de Mendoza, que pese al decreto de necesidad de urgencia, hizo caso omiso a la idea de eliminar la presencialidad en las escuelas la semana pasada, las mantuvo, inclusive con un DNU propio en términos de restricciones, porque las restricciones allí rigen desde las 23:30 hasta las 5:30 de la mañana, con restaurantes, bares, etcétera, abiertos. Son como los díscolos, digamos. ¿Los díscolos de qué? Bueno, los díscolos de las decisiones de la Casa Rosada, pero en materia básicamente vinculada a la presencialidad educativa. Luego, Rodríguez Larreta cumplimenta las restricciones que impuso el Gobierno Nacional, y usted sabe, la nocturnidad es prácticamente nula en la ciudad. Córdoba, por lo pronto, sí jugó su propio partido, tomó la decisión de mantener una apertura amplia, porque tiene un sistema más holgado de unidades de terapia intensiva que hoy está ocupado por debajo del 50%. Perotti no tuvo más remedio, pese a que él hubiera querido nunca quitar la presencialidad, y él mismo lo dijo, y por eso anunció las restricciones el pasado domingo, no ayer, sino el otro domingo, a última hora del día, algo que causó algún enojo, y Suárez sí, finalmente se plantó en la dinámica propia. Con lo cual, insisto, me parece que acá hay un capítulo que la sociedad civil ganó para sí, que decir, miren, como margen de la arbitrariedad, un límite explícito que se ha establecido es la presencialidad en las escuelas. Queda Kicillof, que fue el impulsor de una medida de restricción más severa, inclusive, de la que el propio presidente terminó decretando. El presidente no concedió, y hoy Kicillof tiene más de 40 distritos, todos los del conurbano y algunos del interior, un sistema de virtualidad en términos educativos, ya no de presencialidad. Por lo tanto, es el hombre que no destraba la presencialidad, con cierto cobijo y respaldo de los gremios, que en algunas de estas jurisdicciones han puesto el grito en el cielo por volver a la presencialidad. La respuesta ya de los gobernadores es explícita. Miren, buena parte de ustedes ya están vacunados y nosotros le dimos prioridad a propósito de justamente mantener a los chicos en las escuelas. Y otro de los aspectos importantes de la cuestión es que en la ciudad, mientras las clases siguen, recuerden que siguen los paros, pero cada vez con menor nivel de acatamiento. Y eso también es un cisma puertas adentro en algunos gremios. Así que yo creo que este es el primer eslabón de la tarde que tenemos en este arranque de semana. El otro eslabón es que ahora está primando en el gobierno el modo acuerdo. Dejamos la belicosidad y aparecen dos figuras procurando establecer acuerdos. Cuando aparece la palabra acuerdo en el gobierno, emerge claramente la figura de Sergio Massa, como el acuerdista por excelencia, el que tiene que ir al encuentro de la oposición para conseguir los consensos necesarios para sacar las leyes, sin la mayoría propia dentro del propio oficialismo. ¿Y el acuerdo para qué? Bueno, en principio el viernes ambos pactaron con la oposición posponer las PASO, con cláusulas que la oposición dice, y esta es la última vez que se cambia el calendario. Y el gobierno, el proyecto que envió, contempla esa cláusula.
Había alguna suspicacia respecto a si el gobierno iba a aceptarla o no. 12 de septiembre y 14 de noviembre, por tanto, serán los días en los que la Argentina irá a las urnas para elegir a sus legisladores nacionales. Luego cada provincia tendrá su propio calendario, en muchos casos unificado con el calendario nacional y en otros disociado. Pero no es solo este acuerdo. El presidente, antes de ir a la gira que lo lleva a Europa, ya está en España, pasó por Portugal, pidió puertas adentro que haya y existe una ley, lo había dicho en la última alocución cuando estableció el decreto con las nuevas restricciones que aún rigen, una ley para que el Congreso le dé poderes excepcionales para poder tomar el toro por las astas y eventualmente en la crisis sanitaria tomar decisiones sin que la judicialización le venga por detrás, como ocurrió con la ciudad de Buenos Aires. Y entonces en ese contexto donde Alberto Fernández busca el acuerdo, ya la oposición le respondió que no hay plafón, porque no puede avalar bajo ningún punto de vista mayores poderes que avasallen las autonomías provinciales y de la propia ciudad. Y para ello, Juntos por el Cambio tuvo el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, que es el que se sintió avasallado en su autonomía y por lo tanto fue a la justicia. Cuestión que por la otra parte laudó la Corte a su favor, en principio. Con lo cual, ahí hay que ver cuál va a ser el margen de maniobra de Massa, que hasta aquí todo lo ha podido dentro del oficialismo, salvo excepciones. Porque ¿podría, sin Juntos por el Cambio, el gobierno obtener esos poderes excepcionales? Bueno, sí, para ello debería ir a buscar a los aliados circunstanciales, que son adversarios, pero que se parecen propios en muchos casos. Y ahí está el bloque de La Baña, que está coqueteando con la idea de una tercera vía una vez más, hablando con Randazzo, hablando con Urtubey, con Graciela Camaño, etcétera. Veremos qué hacen los propios, cómo se plantan. Y veremos también qué ocurre con el bloque de José Luis Ramón, que es equidistante, pero que parece pertenecer casi al oficialismo, o que es muy funcional a los designios de Sergio Massa cuando éste aprieta el acelerador para sacar una ley. Independientemente de eso, vale la pena decir que la respuesta del presidente hoy fue primero, lean la ley. Cuando lo consultaron al llegar a España respecto a la respuesta que había gestado Juntos para el Cambio tras el pedido que él había hecho público y explícito en el día de ayer. O sea, y acá emerge otra cuestión. Hay una identidad dentro del Frente de Todos, más dialoguista, con puentes con la oposición, tratando de ser un articulador, que es el de Massa. Tiene un perfil definido, puede gustar más, menos, pero es un poco eso. Después está el más belicoso, el de la conducción, el de la estrategia, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, la cámpora, donde entraría hasta incluso Kicillof. Hay como una especie de perfil definido. El que no encuentra perfil es Alberto Fernández, que es el que aparece desdibujado. Porque intenta sintetizar ambas cosas, pero no siempre termina haciéndolo. De hecho, piensen, la definición del fin de semana de Alberto Fernández, cuando sube a Guzmán al avión a la gira por Europa, ministro de Economía, al que naturalmente respaldó, fue: yo nunca le dije a Guzmán que tenía validez para echar a Basualdo. Pero durante horas en la Argentina Basualdo estaba echado y nadie aclaraba. Y Basualdo resistió, y Basualdo se quedó, y la cámpora forzó que Basualdo se quede. Y el ajuste de tarifa no fue lo que Guzmán pidió, sino lo que Basualdo quiso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es Alberto Fernández? Bueno, probablemente sea la etapa que viene en Alberto Fernández, definirse una identidad hacia sí. Tuvo un principio de identidad en el arranque de la pandemia. Parecía como el factotum de la articulación, de la construcción de puentes y de saltar la grieta. Se esfumó demasiado rápido. Y el tercer título y último es una persona que ha gestado un enorme pesar en la política santafesina. Ayer se conoció el deceso, tristemente por coronavirus. Su situación era insostenible en las últimas horas, de Miguel Lifschit, el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia hasta ayer. Y la verdad es que se fue Lifschit, trastoca el mapa político de la provincia, sin dudas, de Santa Fe. Eso será análisis que quedarán para las próximas horas, cómo se reordena el sistema político santafesino, con un Reutemann que por otra parte aparentemente
Hoy le quitaron el respirador artificial y efectivamente está mejor, después de haber sido trasladado por esa hemorragia que tiene intestinal desde Santa Fe a la ciudad de Rosario para una mejor atención, etc. Otro de los líderes de la provincia, Reutemann, insisto, con 79 años, porque el título era Honor intacto y enseñanzas. El honor intacto es porque gobernó la provincia, porque hizo política mucho tiempo en su vida y jamás alguien pudo manchar su honor, ni siquiera con denuncias. Ya no con comprobaciones o con condenas, denuncias. Y eso en estos tiempos es original, y sí, es original, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza además? Porque la enseñanza que deja es que es una actitud de vida la que lleva a esa honorabilidad, que la retuvo en el momento más delicado de la Argentina, donde muchos buscaron el atajo para ir a buscar el salvoconducto que les permita sobrevivir. Porque como dije más de una vez, para muchos la patria es el otro, pero las vacunas son propias. Lipsi, con 65 años y siendo presidente del cuerpo de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y un exgobernador, nunca buscó ningún atajo, no salteó ninguna cola, ninguna fila. No se vacunó, porque no le tocó. La vacuna llegó tarde. O en todo caso, otros se quedaron con la que era de él. Se lo pongo en otros términos. Quizás la enseñanza es que alguien le arrebató la vida. ¿Y saben qué? La Argentina tiene que empezar a pensar en estos términos. Y yo creo algo más grande y más importante, tiene que castigar pensando en estos términos. Porque si no hay castigo, dale que va. Y todos los días corremos un poquito más el límite. Y todos los días las cosas son más posibles que antes. Y todos los días la culpa siempre la tiene el otro, por lo tanto nunca nosotros, por lo tanto siempre revisamos al que está en otro lugar. Y la paja en el ojo ajeno la vemos muy clara, pero en el propio nos es absolutamente indescifrable.